Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El hinchamiento mediático, el lawfare o guerra jurídica o judicial en tiempos de posverdad parecería que en Argentina llegó a su punto máximo con el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. Y por si fuera poco, ahora varios medios y periodistas, políticos y también supuestos juristas insisten en esa práctica perversa y criminal. Ahora hablan de un show y niegan el hecho. ¿Podemos hablar de una enajenación colectiva en algunos sectores sociales y políticos? ¿Cómo se entiende que un crimen de esa dimensión les parezca a esos medios y periodistas un montaje? De esto queremos conversar con el analista Jorge Elbaum, a quien le damos la más cordial bienvenida. Jorge, qué gusto tenerte de nuevo por acá. ¿Cómo estás? Hola Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo se entiende lo ocurrido la semana anterior con Cristina Fernández en función de lo que acabo de mencionar? Porque parecería que hay una enajenación de ciertos sectores que no solamente que se burlan, lo cual ya es grave, sino que además han intentado imponer un relato de que esto es un montaje y que con esto efectivamente se quieren tapar otros problemas. La realidad es que el odio que sienten los sectores de derecha de nuestro país, amparadas por obviamente la Embajada de Estados Unidos, hace que no puedan ver la realidad, que tengan orejeras, decimos nosotros, y que estén imposibilitados de evaluar críticamente una escena tan trágica como un intento de magnicidio como el que sucedió la semana pasada en Argentina. Solamente el odio genera las sombras en la posibilidad de darse cuenta lo grave que fue el hecho. Ya está claro en la justicia argentina que no fue simplemente un lobo solitario que se le ocurrió hacer una cosa así, sino que fue una organización y muy ligada a sectores de derecha que estaban presentes incluso en la simbología que contaba Fernando Sabag en sus manos, una cruz gamada, recordemos que es uno de los signos claves de la tradición nazifascista, y tenía también el sol negro, que es nada más ni nada menos que la simbología utilizada por el batallón Azov, el grupo ucronazi, que hasta el día de hoy sigue combatiendo del lado, obviamente, de Ucrania contra la Federación Rusa. Ya, y siendo así, como lo planteas, ¿hasta dónde tiene eco en la sociedad o de otro lado, al menos hay una sensibilidad que puede plantearse otro tipo de salidas a lo que acabas de mencionar, la palabra que da vueltas, que es del odio? No, la sociedad argentina está partida. Nosotros hablamos en Argentina de una grieta y es el resultado de cómo básicamente los medios concentrados de comunicación durante casi una década infiltraron e inocularon este odio, que es muy similar, uno podría compararlo históricamente a lo que hizo Goebbels a partir de 1933 en relación a los judíos, los gitanos, los homosexuales. Mecanismo por el cual luego, cuando fue el momento de sacarlos de las casas a estas millones de personas a partir del año 1938, tuvieron cierta equiescencia de esta sociedad alemana contaminada por ese odio, insisto, inoculado por la propaganda hitleriana. Bueno, ha pasado lo mismo en la Argentina, los medios concentrados, todos tributarios de la lógica neoliberal estadounidense, han inoculado el odio y han logrado en este caso que alguien sea el portador o el gatillador de este odio, que es Fernando Sabag, en el marco, insisto, de una organización de la que formaba parte su pareja y otras personas que se está develando su nombre. Lamentablemente te tengo que decir, Orlando, que efectivamente hay un sector de la sociedad que odia tanto al movimiento nacional y popular, odia tanto a la tradición latinoamericanista, odia tanto a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y a todo lo que sea de alguna manera rebeldía frente a la lógica imperial de Estados Unidos, que no hay ninguna cosa que pueda haber que sea contradictoria con su odio. La pregunta es entonces, ¿por qué llegamos a esto? ¿Hasta dónde la racionalidad, la sensibilidad puede ser presa de una enajenación de esa magnitud? Porque acabas de mencionar lo que pasa en América Latina y, por ejemplo, en Perú ya me parece que desbordan algunos límites cuando señalan que la familia del presidente es una organización criminal. Lo mismo hicieron en el caso del movimiento Revolución Ciudadana en el Ecuador, es decir, que comienzan a calificar de organización criminal a un movimiento y a los actores políticos. Bueno, la realidad es que eso ha sido habitual. Recordemos que Cristina en algún momento de los años previos a este gobierno tuvo que trasladar a su hija a La Habana ante la persecución que vivía
Florencia Kirchner, es decir, que este modus operandi de la derecha de nuestro país de criminalizar a un movimiento político y etiquetar a sus referentes más importantes en un momento para quebrarlos y para sacarlos del juego político electoral, evidentemente es una práctica ya estudiada y sugerida por think tanks y fundaciones que tienen, me parece, desde mi punto de vista, más sede en Miami y en Washington que en Buenos Aires. Ya, entonces en esto te planteo la otra pregunta que podría considerarse como un modo de reflexión. ¿Qué gana o qué pierde con todo esto el movimiento kirchnerista, el peronismo argentino? Orlando, es muy difícil esa palabra porque es una hipótesis a futuro. Hay una cosa que es indudable. La referente máxima de esa tradición en Argentina fue antes del atentado y seguirá siendo Cristina Fernández de Kirchner. En algún momento, creo yo, y es una opinión, presionada fuertemente en relación a su familia, estigmatizada, perseguida, decidió elegir un candidato a Alberto Fernández para ocupar el cargo de presidente, pero un año después ya de su elección empezó a marcar diferencias porque no había una complementariedad indudable con Alberto. Existen diferencias, es un frente, es decir, un frente de distintos partidos políticos, de distintas tradiciones al interior del frente, pero Cristina es indudablemente la mayoría electoral o popular de ese frente y sigue siendo una persona reverenciada, querida y amada por la mayoría del pueblo argentino. Claro, y algunos empiezan a pensar que esto se hizo pensando en que el próximo año que hay elecciones de Argentina, ella sea la candidata. ¿Crees que efectivamente esto ayuda a una candidatura o crees que efectivamente, más allá de lo que implica dramáticamente hablando, esto puede incluso mermar las posibilidades para que ella misma afronte algo que puede incluso correr riesgo su vida? No, si hay algo que tiene Cristina es un coraje increíble y lo ha demostrado desde que la conocemos como militante política hace 40 años. Es decir, nosotros decimos en Argentina que Cristina no arruga, ¿no? Cristina es una mujer que en realidad produce también mucho odio ante los sectores de la derecha justamente por eso, porque es inquebrantable, porque no traiciona los principios, porque no tiene ningún problema en enfrentarse incluso y en debatir públicamente con el actual presidente. Es decir, Cristina ha demostrado, y por eso es tan querida y amada en este país, de que no hay ninguna amenaza, ni siquiera un atentado a su vida que vaya a refrenar su militancia y su activismo político. Cristina es un animal político. Cristina es la expresión de una generación en este país, la generación del 60. Muchos de sus integrantes dieron la vida y están hoy desaparecidos. Muchos de ellos eran amigos, compañeros, colegas, estudiantes universitarios junto con Néstor y Cristina. Cristina es inquebrantable y no va a haber ningún mecanismo que la saque, por lo menos en términos de su voluntad, de su participación y su compromiso con un proyecto nacional y popular que todavía está irredento. Y la otra pregunta que obviamente desde el análisis político cabe a estas alturas es de qué manera esto afecta, beneficia, modifica o coloca en otra dimensión política al propio presidente Alberto Fernández. La realidad es que Alberto se ha visto previo incluso a este atentado de magnicidio debilitado, producto básicamente de algunos errores que los ha marcado Cristina. El más importante de ellos es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, articulado o negociado por el anterior ministro de Economía. El nuevo ministro de Economía, Massa, ha intentado de alguna manera o está intentando recuperar terreno perdido, pero con una mayor autonomía que el anterior ministro. Alberto en este marco ha quedado debilitado, un poco si se quiere desdibujado, pero sigue siendo el presidente de la nación y obviamente integrante de este Frente de Todos que tendrá continuidad sin duda el año que viene, creo yo, con otros candidatos, sin lugar a dudas, pero que tiene mucho para ofrecer a su país. Nosotros decimos que dentro del Frente de Todos hay diferencias, hay debates, pero del otro lado, en la derecha, hay certezas. Y la única certeza es asumirse como un peón colonial de los Estados Unidos
reprimir las demandas populares y constituirse en un socio estratégico de Washington en la región. Hagamos una pausa, Jorge, y volvemos enseguida para ver el contexto que ocurre en América Latina y también en las perspectivas que esto puede adquirir, por supuesto, en una búsqueda de frenar el odio vía judicial, como ya han planteado algunos sectores en la propia Argentina. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando con Jorge Elbán a propósito de lo ocurrido la semana pasada en Argentina y sobre lo cual, Jorge, también ya hoy, por ejemplo, la portada de Página 12 señalaba que se está pensando y ya planteándose la opción de considerar cambios, leyes o algún tipo de legislación que frene el odio y la persecución jurídica, la guerra jurídica como se ha planteado. ¿Eso es posible? ¿Hasta dónde esto puede frenar o qué condiciones se requieren para que esto contribuya, digamos, a bajar el odio? No digo que se acabe la grieta ni nada por el estilo, pero que al menos ya se pare esa venganza que tienen algunos sectores y yo también añado esa enajenación. Sí, yo creo, Nando, que en realidad el odio es una emoción instalada durante mucho tiempo, básicamente por medios de comunicación concentrados en nuestro país, fundamentalmente Clarín, La Nación, Infobae, que son lo que nosotros llamamos la trifecta mediática, que ocupan una gran porción de las audiencias de nuestro país, tanto en el ámbito gráfico, radial, como televisivos, lo han inoculado durante años. Y entonces una norma jurídica puede penar en todo caso alguna de esos excesos, pero la realidad es que la lucha social, intelectual, cultural, comunicacional, es un proceso largo. ¿Existe la posibilidad de aprobar algunas leyes? Puede ser. Yo soy bastante escéptico como para pensar que las solas normativas puedan contribuir a pacificar una sociedad que ha sido constituida sobre todo de un sector de ella, del sector más reaccionario, del sector de los privilegios, si se quiere, a bajar su intensidad, porque en realidad el problema de fondo, desde mi punto de vista, son dos. Por un lado, el racismo que existe en nuestra sociedad, que desprecia profundamente a los sectores populares, a los marrones, como se dice en la Argentina, que en la década del 50 se les llamaba los cabecitas negras, que después se les llamó los choriplaneros, que hoy se les llama los planeros, es decir, un desprecio profundo a las grandes mayorías populares descendientes de los pueblos originarios. Es decir, en lo estructural hay algo que es racismo y el terror de los sectores más acomodados es que una igualación política de derechos y una igualación o democratización económica lleve a que sectores populares convivan en los mismos barrios blancos, si se quiere, que conviven los sectores del privilegio. Eso es lo estructural. Ahora, en términos políticos, lo que tienen obviamente mucho miedo es que alguien como Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo o el peronismo contribuya a esa democratización. Los sectores de la derecha, tanto acá como en cualquier parte del mundo, lo que necesitan impedir es la democracia. La democracia entendida como poder del pueblo. Demos pueblo, cracia, poder. No quieren que el pueblo tenga poder porque un pueblo empoderado supone un pueblo con derechos e igualación de oportunidades y de demandas. Y eso es lo que no soportan porque suponen, con toda lógica, que perderían privilegios y tendrían que distribuir los bienes sociales, públicos, comunicacionales, etcétera, equitativamente en la sociedad. Claro, Jorge, lo que acabas de mencionar también tiene que ver con lo que te iba a plantear, porque en medio de esto, aparte de ese odio que incluso puede plantearse misógino contra Cristina, hay el racismo de fondo que, por ejemplo, se ha expresado en niveles impresionantes en Bolivia, en Perú, con el presidente Pedro Castillo, en su momento con Evo Morales, y, por ejemplo, en el paro nacional y popular en el Ecuador de junio último, donde el racismo afloró en las élites quiteñas, incluso señalando que salgan de Quito, que se vayan de Quito los indígenas, cuando Quito es Quitu, es un nombre quichua, fue del reino de los Quitucara. Es decir, una cosa bastante compleja que uno no entiende, no acaba de aceptar más que no de entender,
Y por eso digo, si es que legalmente se podría generar eso, ya hay algunos caminos, incluso ya hay legislaciones que hablan, por ejemplo, de castigar el odio político, se han destituido autoridades por el odio político. ¿Esto en Argentina no existe o si existiese, por qué no se aplica? No, no existe una ley específicamente vinculada al odio político. Existe una normativa aprobada en 1989, que es la ley antidiscriminatoria, que habla de discriminación política, étnica, religiosa, racial, etcétera, con una pena de 3 años como máximo. Y en Argentina toda pena de 3 años o menos es excarcelable, cuestión de que es absolutamente insignificante. Obviamente que las sociedades, producto yo creo de un faro de influencia planteado desde Estados Unidos en base al supremacismo blanco, tiene en nuestros países cierto aval por parte obviamente de las embajadas y empodera a las élites de América Latina en esta suerte de racismo neocolonial que todavía impera en nuestras costas. Yo creo que la lucha básica o la estratégica que puede realmente vencer a esto está en nuestro país, en las calles, con la movilización popular. Las normativas pueden acompañar, pero si el pueblo no se moviliza, no toma como banderas propias la necesidad de una democracia profunda y real de nuestra sociedad, cualquier normativa va a ser interpretada por los jueces que también pertenecen a la derecha de nuestro país como para en todo caso desecharlas. Creo que la posibilidad de construir sociedades más justas, más equilibradas, más empáticas, más amorosas, tiene que ver básicamente con que el pueblo tome su fuerza, su enorme fuerza, aquella que efectivamente la derecha tiene conciencia que no puede vencer. Son millones de argentinos y argentinas en las calles, como ha pasado la semana pasada, luego del atentado a Cristina. Ahí sí que la derecha empieza a tomar conciencia, solamente en ese momento, de que tiene que parar la mano y tiene que alivianar o limitar su campaña de odio contra Cristina, contra el peronismo, contra el kirchnerismo y contra los sectores populares que en nuestro país, igual que en América Latina, son orgullosamente marrones. Claro, pero entonces ahí apelo a otra cosa que parecería que redundamos, que ya se parece, que nos aburrimos tratando, es hasta dónde hay como contraponer o contrapesar a esos medios de comunicación que en Argentina yo veo cosas impresionantes. Parecería que estoy hablando de otra cosa bastante rara cuando veo que incluso ayer había programas de humor, entre comillas, que decían que se murió la reina, pero que debía haberse muerto Cristina, es decir, cosas que aparentemente son de humor. ¿Cómo cambiar a esos medios? ¿Hasta dónde la movilización a la que señalas puede también incidir en eso? Porque si las audiencias ya no los escuchan, parecería que ya no tendrían sentido de que existan. Es una gran pregunta. Yo creo que ahí sí se necesitan normativas. Existe en Argentina en el esqueleto de posibilidades de la Presidencia de la Nación, los decretos de necesidad y urgencia. Se puede bajar la pauta oficial del gobierno respecto a estos medios concentrados. Para que ustedes tengan una idea de la gran paradoja, es que el medio que lidera, si se quiere, los medios que lideran las campañas de desprestigio contra Cristina son los que reciben más plata del Estado. No ahora, desde siempre, porque son los más grandes. Bueno, y ahí no hay una normativa que lo exija. Así que de un día para otro el presidente puede decir: yo no le doy más plata a estos que están haciendo la guerra contra la democracia. Eso es una posibilidad. Puede imponer por decreto normativas. Existen decisiones políticas que se pueden tomar, pero que vemos que hay como cierta dificultad por moderación, por falta de audacia y de coraje, cosa que creemos que Néstor Kirchner y Cristina no han tenido. Entonces, esto es una disputa al interior del Frente de Todos, de cómo restringir en todo caso las capacidades, la capacidad de daño que ha producido durante tantas décadas, sobre todo desde el año 2009, que se ha producido algo que el propio periodista de Clarín denominó el periodismo de guerra contra el kirchnerismo, ¿no? Bueno, hay que indudablemente tomar cartas en el asunto. Es una lucha en todos los frentes, por supuesto. Yo creo que la prioridad tiene que ser el empoderamiento popular, pero indudablemente cuando estás en el gobierno, si no tomas decisiones, esas decisiones se vuelven contra ti mismo, ¿no? Y ahí, para finalizar, entonces, un elemento que también es clave,
¿De qué manera la academia, las universidades, los intelectuales, los pensadores argentinos están trabajando en su lógica, digamos, en ese escenario, este tema? Porque parecería que también ahí hay una grieta. No, la sociedad argentina, y yo me animo a decir que en América Latina también, está atravesada por esta grieta. Algunos, desde mi punto de vista, le llaman a esta grieta lucha de clases, otros le llaman un enfrentamiento entre pueblos y oligarquías. Más allá de cuál sea la teoría de fondo, indudablemente acá hay una grieta, y esa grieta, por supuesto, está en el campo intelectual, en el campo de la comunicación, etc. Ahora, ¿qué pasa? Como los grandes empresarios tienen dinero, compran medios, compran voluntades, compran propagandistas, yo no me animo a llamarle periodistas porque son mercenarios de la palabra, y eso tiene una gran capacidad de daño, sobre todo en una parte de la sociedad argentina, que incluso pertenece a los sectores populares, que tiene poca conciencia crítica, poca formación ciudadana. Entonces se escucha la demonización que te dice Cristina se robó un PBI, Cristina es chorra, Cristina es mala, y bueno, de tanto insistir en la lógica de Goebbels, miente, miente, que algo que da, hay una porción que ha sido tomada por ese discurso falaz que indudablemente produce mucho daño. Creo que hay mucho para hacer, se intentó hacer con Cristina Fernández de Kirchner con la ley de medios, lamentablemente el Poder Judicial en manos de la derecha de nuestro país lo volteó con cautelares, con mecanismos, incluso con la Corte Suprema, que decidió que partes de la ley de medios audiovisuales no podía, era anticonstitucional, es decir, que el enfrentamiento y la grieta se da en todos lados. Por supuesto que hay sectores minoritarios, creo yo, del Poder Judicial que no son parte de esta lógica, pero digamos que si uno mira el vértice, siempre tiene que terminar en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, y para ahí abajo tiene el Poder Judicial, los medios concentrados, los partidos de la derecha unidos para impedir que las mayorías populares, los sectores más vulnerables, los desempleados, los trabajadores, estén en mejores condiciones para una vida digna en este país. Y por supuesto no quiero dejar de lado el tema de la justicia, porque hace poco lo escuchaba y me sorprendió que esa relación que hacía Juan Carlos Monedero de que antes se preparaban a los militares en el Comando Sur, en la Escuela de las Américas, ahora se forman a los periodistas y a los jueces en otras escuelas de las Américas, que ya sabemos cuáles son, la USAID y otros tantos más. ¿Hasta dónde también en la justicia esto puede provocar o generar un cambio para entender que la justicia tiene que impartir justicia, aunque suene raro, y no precisamente reparta odio? Bueno, básicamente yo creo que si uno piensa desde el punto de vista nodal, todo esto sucede gracias a que Estados Unidos les da el apoyo. Ellos se sienten empoderados porque hay un gran poder imperial que en su patio trasero, lo digo entre comillas, es el salvoconducto que tienen en todo caso, llegado el caso, para irse a Miami, que es el lugar donde sueñan en última instancia vivir, ¿no? Entonces digo, si no existiese eso y pudiésemos en todo caso dar un debate franco entre los distintos sectores de la grieta dentro de nuestros países, el debate sería mucho más claro, y obviamente las mayorías populares lograrían con la participación popular, incluso con el voto, formalizar otras patrias para nuestra región. Lamentablemente, esa plataforma de la que disponen supone un gran miedo también, producto de injerencias, producto de invasiones, producto de golpismo militar. Nuestra región está todavía sensibilizada frente a situaciones trágicas, terribles. Recordemos que en nuestro país han desaparecido a 30.000 personas, y eso es nuestra generación, digamos, parientes nuestros. No hay nadie en la Argentina que no conozca o que no tenga un pariente, etcétera. 30.000, digo, desaparecidos, más otros 50.000 exiliados, más otros 50.000 presos políticos, más una sociedad aterrorizada, no solamente entre el 76 y el 83, sino plagada de golpes desde 1930 hasta 1983. Entonces, digo, y todos esos golpes amparados, avalados, reconocidos, obviamente políticamente e internacionalmente, por Washington. Entonces, esa presencia neocolonial explica fuertemente cómo algunos periodistas algunos pseudo periodistas, propagandistas
de la derecha están empoderados porque se sienten respaldados, en todo caso, por el gran poder imperial. Ahora bien, es verdad que enhorabuena, la emergencia, sobre todo de China y Rusia, empieza a generarles alguna urticaria y algún temor de que pueda estar cambiando o por lo menos pluralizándose el poder a nivel global. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad, muy importante lo que acabas de mencionar. Esta última parte me parece para pensar en otro programa, pero es muy importante esto que estamos conversando. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias a Jorge Albaum, con quien por supuesto siempre será interesante y apasionante conversar sobre estos temas, y también a ustedes agradecerles por la sintonía en esta reflexión sobre lo que pasa en Argentina, que no es particular de Argentina, sino que se ha extendido por toda nuestra región. De esto seguiremos conversando. Chau, chau.